Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche y en el día de hoy vamos a conversar con un buen amigo, el diputado Elpidio Báez, uno de los diputados más viejos que tiene el país y sobre todo el Partido de la Liberación Dominicana, con una larga trayectoria social y comunitaria. Y la verdad es que me gustaría conversar con don Elpidio en la noche de hoy sobre un tema que se ha estado discutiendo mucho y es que algunos legisladores entienden que deben de prenderse de una serie de lo que llaman el barrilito, señores, y una serie de dinero que le da el puesto y sin embargo hay otros que están opuestos. Yo en lo personal entiendo que es demagogia de algunos, don Elpidio me excusa, que es demagogia de algunos legisladores, tanto diputados como senadores, de decir que no quieren ninguno de estos beneficios que vienen con el puesto. Pero vamos a dejar que sea usted quien nos dé su opinión y sobre todo qué está pasando en realidad, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado, con relación a este tema. Buenas noches, don Elpidio. Muy buenas noches, Giovanni. Saludo a Junior Espinosa de manera afectiva y saludar a todo el público que sigue este programa cada día. Mira, hay un viejo debate en el Congreso. Si el Congreso debe de manejar fondos públicos para apoyar a la población, a la parte más débil de la población, con planes sociales. Esa es la discusión. Y entonces a esos programas le llaman el barrilito, el cofrecito, y se ha desacreditado a nivel de opinión pública. Sin embargo, cada partido que cuestiona los fondos que el Senado da a los senadores, que la Cámara daba a los diputados, cuando sus partidos han ganado las elecciones y tienen mayoría en la Cámara de Diputados, y tienen mayoría en el Senado, y tienen la presidencia de la República. Entonces hacen lo mismo. ¿Qué es lo que está pasando actualmente? La mayoría de los senadores han dicho que no van a eliminar el barrilito. En la Cámara de Diputados, durante la presidencia de Abel Martínez, se eliminó el cofrecito o fondo de asistencia para la ayuda social. Pero en este momento hay mucha gente que está quedando mal en el Senado de la República porque le prometieron a sus votantes que ellos no iban a tomar el dinero del barrilito. Y sin embargo, ahora se han dado cuenta que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. La mayoría de los senadores que había abjurado del barrilito, en este momento ellos están retirando los fondos para desarrollar el trabajo social en sus comunidades. Yo quiero que usted me explique, don Elpidio, ¿cómo puede un legislador ayudar a su comunidad si no tiene recursos asignados para ello? ¿Lo va a sacar de su dinero, de lo poco que gana, o va a tomar prestado a un banco o una institución financiera para ayudar a su comunidad? Mira, se ha demostrado que en este país la deficiencia del Estado, la deficiencia de los gobiernos, los niveles de desigualdad y los niveles de pobreza obligan a que los funcionarios públicos, además de las funciones que le acuerda la Constitución y las leyes, deban darle apoyo a sus comunidades, sobre todo en programas sociales. Te voy a poner algunos ejemplos. Una familia a quien le ha fallecido un miembro y no tienen más que el día y la noche. ¿Quién asiste a esa familia para ayudarle a sepultar a su familiar fallecido? El diputado del barrio, el senador que tiene una oficina en la provincia o el ayuntamiento. Pero el Estado, incluso Salud Pública, tenía un programa de ayuda social y eso fue eliminado. Antes se llamaba Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Le eliminaron asistencia social.
y solamente recibe el nombre de Ministerio de Salud Pública. Pero hay estudiantes que necesitan apoyo para becas. Hay personas que sin la ayuda de un senador o la ayuda de un diputado se pueden morir porque no pueden pagar una operación. Por ejemplo, hay escuelas y colegios que hacen fiesta de graduación. ¿Quién les da apoyo para hacer esa fiesta de graduación? Los diputados y los senadores. Hay equipos de pelota, hay equipos de baloncesto que van al exterior a intercambio deportivo. ¿Quién le da ese dinero? ¿El Ministerio de Deporte? No. Deporte no da un centavo. El senador, el diputado, el ayuntamiento. De modo que la ineficacia del gobierno, la ineficacia del Estado, obliga a que los legisladores llenen ese rol de apoyar a nivel de asistencia social a sus comunidades. Esa es la realidad. Qué bueno, Yo he dicho qué bueno que usted dice Giovanni, eso. Sí, porque en realidad eso hay que llevarlo a la opinión pública, Junior, escúchame, porque es que podemos creer que están aferrados los legisladores a ese dinero. No, no están aferrados, están obligados porque tienen que brindar una labor social que, como usted bien señala, lamentablemente el Estado no tiene la capacidad de absorber todos esos problemas. Aquí la mayoría de los senadores compran combustible para donárselo a las asociaciones agrícolas, para utilizar los tractores para nivelar los terrenos de siembra, para preparar los terrenos para la siembra. Esos tractores necesitan combustibles, los camiones que se utilizan necesitan combustibles. ¿Y quién dona esos combustibles? El senador, el diputado, porque no siempre agricultura dispone de combustible, no siempre el IAD dispone de recursos para apoyar las asociaciones. Por eso fue tan efectivo y tan positivo el programa de la visita sorpresa de Danilo. A través de ese programa se le dio apoyo a todo el campesinado y a los sectores productivos de todo el país. Pero los senadores y los diputados con bastante frecuencia tienen que estar dando apoyo, porque hay zonas donde las asociaciones no preparan la tierra para la siembra porque no tienen los recursos para que el tractor pueda hacer el trabajo. Para solamente ponerte un ejemplo de una situación que se da día a día en todo el territorio nacional. Es así. Yo decía, Elpidio, y Giovanni y yo tenemos diferencia con respecto a ese tema. Y escuchándote, recuerdo una vez una conversación, una entrevista al exdiputado peledeísta, el señor Merán, el de San Juan, ¿cómo se llama? Que ahora está en Fuerza del Pueblo. Gustavo Merán. Rango constitucional. Gustavo Merán, ¿verdad? Gustavo Merán. No, Henry Merán. Henry Merán. Hasta llegó a darle la connotación de rango constitucional a esos recursos. Sin embargo, quizá yo estoy equivocado. Yo creo que eso no es más que una deformación institucional, una deformación de la democracia y además el incentivo al sistema clientelar, amigo Elpidio. Porque evidentemente que si le diéramos los recursos necesarios a las instituciones que tienen que velar porque los agricultores puedan trabajar la tierra, tengan acceso al crédito, que no les falte combustible, para que no tengan que acudir ante un tercero, sea un legislador o no, pero es la carencia. Igual, Junior, yo no eso sé, es lo ideal, lo que tú planteas. No, pero lo ideal se construye. El Estado Lo ideal se construye. Lo que no es justo es que sigamos con esta práctica. Y sobre todo que haya gente ahora con una doble moral.
que en oposición tenían un discurso y que ahora lo estén cambiando. Yo sé que a veces soy muy idealista en mi forma de pensar, pero creo que solo consiguiendo las cosas como son, llegamos a ellas. Porque lo otro es que nos pasemos 30, 40, 50 años más pensando que los legisladores son los salvadores de los barrios, cuando deben salvarlo efectivamente a través de garantizar que los presupuestos estén consignados a la partida presupuestaria, a través de hacer sus acciones de representación, de acudir a los ministerios, a las direcciones, para que las carencias de sus barrios y de sus electores pues, puedan ser suplidas. Pero bien, creo que nos falta mucho por llegar a ese estadio, pero hay que iniciar el vídeo. Pero te voy a hacer un comentario que lógicamente te va a generar, digamos, algún nivel de preocupación. Mira, 16 ministerios, de acuerdo al presupuesto enviado a la Cámara de Diputados por este gobierno, 16 ministerios van a recibir menos fondos. Así es. Solamente 6 ministerios recibirán más fondos, pero hay 16 ministerios que van a recibir menos fondos que los recibidos en el presupuesto del 2019. Peor aún, aquí los gobiernos se han dedicado a la práctica de aprobar un presupuesto en el año y en junio hacerle cambio a ese presupuesto. Sí, el famoso complementario. ¿Tú sabes cuáles son los cambios que le hacen al presupuesto? Que cogen el dinero de una institución y lo transfieren a otras. Es decir, que aún consignándole fondos a los ministerios, a final de cuentas no los ejecutan 100%, porque entre junio y julio le sacan dinero a los ministerios y entonces hacen lo que se llama un presupuesto complementario. Y esa es una práctica muy nociva y muy negativa. Entonces te dejan muchos ministerios sin dinero a final de año y solamente lo dejan, como dice la gente, cuánto para pagar nóminas. Entonces, claro, ahí la demanda de apoyo aumenta para los legisladores, para que atiendan la demanda de las comunidades. Pero esa es la realidad. Claro. Pero tenemos se le aprueba un presupuesto y a mitad de ejecución le cambian el presupuesto y le sacan dinero. Eso está pasando desde hace varios años. Sí, es una práctica, pero por ejemplo, mencionabas el caso de las personas que mueren, o una de las acciones que hacen, y no tienen que enterrar. Pero señores, nosotros acabamos de inaugurar desde el año 2001 una ley integral de seguridad social. Caramba, que ni siquiera te cubre, digamos, los medicamentos esenciales, una parte de ellos. Tú vas con un problema del estómago y lo primero que te dice la dependiente de la farmacia, el seguro no cubre eso, sin llamar. Porque entonces hay cosas que hay que mejorar. Esta ley de seguridad social no es solamente el tema de los fondos de pensiones. Hay que hacer la reforma para convertir en esa ley en una ley de garantía del derecho de la salud de los ciudadanos. Que la gente no tenga que estar preocupándose porque no tiene con qué comprar medicamentos. Y señores, estamos aportando 2 veces, aportamos la cápita que nos corresponde como empleado, pero cada vez que consumimos un peso estamos aportando al fisco también para eso. Entonces yo creo que ahí debieran los legisladores hacer también su mayor esfuerzo, el Elpidio, y sé que contigo no hay problema, para ver cómo mejoramos esa ley, cómo la hacemos más humana y menos monetaria, que yo creo que ha sido el pecado de esa ley, que fue concebida como negocio y no como servicio del cual se puede hacer negocio. Entonces, hay una labor pendiente ahí, Elpidio. No, y lo peor del caso es que esa misma ley empobrece al trabajador.
Porque cuando el trabajador se retira, el porcentaje que le corresponde para su pensión es una pensión de muerte. En Chile hay un serio problema con ese tema. En Colombia también hubo un serio problema con el tema del sistema de pensiones, que es el otro componente de la ley de seguridad. Y esa es una discusión que tenemos en curso porque esa ley ha servido para enriquecer al sector financiero. Es así. Para enriquecerlo. Es así. En una conversación, Elpidio, con uno de los autores, padrino de la ley, el ex senador Rondón, le preguntaba que si la ley era tan buena, ¿por qué hubo instituciones que mantenieron el privilegio de quedarse en el sistema de reparto y dejaron a los chivitos altos jobos que se metieran en la capitalización y en sus cuentas individuales? Entonces se supone que si era tan buena, ellos debieron, en este caso, el Congreso, la Suprema Corte de Justicia, Junta Central Electoral, Banco Central de la República, debieron entrar en igualdad de condiciones a que cuando se retiren le garanticen lo que nos van a garantizar nosotros ahora, entre 25 y con mucha suerte un 35%. Es lo que han dicho los actuarios. No es así. Cuando tú hablabas ahorita del componente de salud de la ley, resulta que la mayoría de los especialistas no están aceptando seguro. Así mismo es el pidió. Tú tienes el seguro y en ocasiones tienes que pagar hasta 5,000 pesos. Por una consulta. Para que un profesional te pueda ver. Es así. Es decir, hay mucha tela por donde cortar en este tema de la ley de seguridad social. Bien, vamos a la parte política, yo no sé si... Antes de ir a la parte política, quiero seguir en el Congreso, porque vi hoy una información que a mí realmente me preocupó. Me preocupó no porque tenga ninguna actitud negativa con la persona que ha designado el PLD para representarlo en el Consejo Nacional de la Magistratura, sino porque creo que en el Senado el PLD cuenta con una cantera de representantes que creo, y es evidente, tienen mucho más experiencia política y legislativa que el joven legislador que está en su segundo periodo, si mal no recuerdo, de Santiago, el hijo de Monchi Fadú. Y me gustaría saber qué criterio primó en el comité político, que me imagino que es donde se toma esta decisión y se sugiere a la Cámara de Diputados, para designar a este joven que puede tener toda la capacidad del mundo, lo cual no dudo, pero creo que el vuelo y la experiencia la tienen otros, incluyendo a mi amigo Elpidio Báez. Sí, el comité político tomó la decisión y nos enteramos a través de los medios de comunicación de esa decisión del comité político. Pero al parecer, en la dirección del partido está la decisión de ir proyectando a jóvenes dirigentes del partido para dar señales de cambio en la organización. Fíjate que la rueda de prensa ofrecida por los técnicos del PLD estuvo coordinada por un joven también, un joven economista que ocupó Ariel Jiménez, la posición de ministro de Hacienda, ¿verdad? Hijo también de Pelucho Jiménez. También. Entonces parece que a nivel de la cúpula del partido hay la decisión de proyectar figuras jóvenes con el objetivo de enviar una señal de cambio al partido y a la sociedad. Pero parece que una señal de cambio a adherencia, porque me mencionaste dos personas que independientemente de su capacidad, imagino que en ese partido hay personas con igual capacidad, o quizás mayor, no lo sabemos, pero ciertamente son dos hijos de dos miembros de antaño del comité político del PLD. Y si el objetivo era y es proyectar, ¿por qué no lo pusieron de vocero? Me cabría la pregunta, pero bueno,
que Sí. eso será materia de más programas, pero vamos a seguir hablando de otras cosas. Hoy sé que es tiempo de hacer una pausa. Vamos ahí y en breve continuamos con Cerrando la Noche. Amigos televidentes, continuamos con su espacio Cerrando la Noche. En la noche de hoy conversamos con el licenciado Elpidio Báez, quien es diputado circunscripción número 3, Distrito Nacional, Partido de la Liberación Dominicana. Y en esta parte vamos a hablar del 9º Congreso Joaquín Vidó Medina, que se celebró este fin de semana en el país, donde el PLD, pues, escuchamos... Que inició porque no ha exacto. concluido. Así mismo es que inició. Gracias, Junior, por la corrección. Y que allí el expresidente Danilo Medina dijo, y lo dijo ante toda la multitud, que en los últimos años no gobernó la mejor versión del PLD. ¿Cuál es la lectura que le da Elpidio Báez a esta palabra en un lugar donde estuvo abarrotado de dirigentes del PLD? Mira, en la apertura de este 9º Congreso José Joaquín Vidó Medina, el expresidente Danilo Medina encarnó, representó e interpretó el espíritu autocrítico del partido e invitó a las compañeras y a los compañeros a que seamos no solo autocríticos, sino también críticos. ¿Por qué? Porque desde hace años se está pidiendo y se está abogando por la renovación del partido. En todo el tiempo que el PLD se lo pasó gobernando, no le puso la debida atención al PLD como organización. Por eso, cuando hacemos la reunión del Comité Central, Danilo Medina dice que el que aspire a ser presidente del partido y secretario general del partido debe comprometerse a no aspirar a ocupar un cargo en el gobierno por lo menos durante esos 4 años. ¿Para qué? Para evitar que las principales autoridades del partido estén metidos en el gobierno y no atendiendo a las responsabilidades institucionales del partido. Por eso se produjo una desconexión. El gobierno subsumió, en un lenguaje criollo dominicano, yo te diría que el gobierno se tragó el partido. Al tragarse el partido, entonces el partido lentamente se fue fosilizando, dejó de funcionar y entonces hizo crisis en este proceso electoral. Y justamente lo que se está buscando con este Congreso es transformar el partido, que sus militantes se reencuentren y que discutamos con franqueza y con las verdades en las manos hacia dónde debemos dirigir el partido como una manera de rescatar la institución, de fortalecer la institución y de volver al poder en el 2024. Yo he escuchado y le dije fuera de cámara que hay algunos hacedores de noticias y dirigentes políticos hablando del Partido de la Liberación Dominicana como si no volviera a ser presidente jamás en la vida. Lo están colocando en un lugar donde parecería que no hay idea posible de que el PLD vuelva a ser presidencia de la República nueva vez. Las perspectivas inmediatas del PLD. ¿Tiene el PLD la estructura? Que sé que la tiene. ¿Tiene el PLD los hombres? Que sé que la tiene. Pero ¿tendrá ese nuevo contacto con el pueblo para darle su voto y volver al solio presidencial? Mira, hay personas que tienen una manera de expresar su pensamiento y lo hacen de manera apocalíptica, anunciando cataclismos
como si tuvieran la última verdad. Pero en política hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en más de una oportunidad al doctor Balaguer se le declaró un muerto político. Cuando Balaguer salió corriendo del país, a principios de los años 60, cuando mataron a Trujillo, se pensó que Balaguer había terminado su carrera política. Luego se pensó que también Balaguer había sido sepultado con la derrota de 1978. Y Balaguer volvió 8 años después y se tiró 10 años. Primero se tiró 12 cuando volvió en el 66 y luego se tiró 10 de 12 que le correspondían en el 86. Se tiró 10. ¿Por qué? Porque en este país los gobiernos no tienen la capacidad económica para darle respuesta a la demanda de la población. Los gobiernos que llegan llenos de expectativas, generan grandes expectativas, ilusionan a la gente y entonces aquí se anuncia que el partido que perdió va a desaparecer. Mentira, no desaparecen. ¿Por qué? Porque la incapacidad del gobierno de turno de dar respuesta y de llenar las expectativas hace resurgir al partido que perdió. ¿Por qué? Porque la gente compara la gestión de gobierno presente con la gestión de gobierno del partido que fue desplazado del poder. Y algo más, este gobierno no podrá hacer las realizaciones, no podrá ser un gobierno que lo pueda comparar con los logros alcanzados, con el legado de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Ahí están los resultados. Cada vez que tú hablas del sistema de transporte en el país, tienes que hablar del metro, tienes que hablar del teleférico, tienes que hablar de la ONSA, que ha dado un servicio extraordinario. Cuando tú hablas de carretera, tenemos el mejor sistema de carretera totalmente asfaltado que recorre el territorio nacional. Mira, esa circunvalación que sale de Jaina y te lleva a Boca Chica, sacando el tránsito del centro de la ciudad. Ese es uno de los grandes aportes del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, pero también en Santiago hicieron lo mismo. En Santiago hay una avenida de circunvalación. Están terminando una avenida de circunvalación en Asua y en Baní, por ejemplo. Pero durante los gobiernos del PLD, un plátano y una libra de pollo no llegaron a estar al precio a que se está comprando hoy día. ¿Por qué? Por la visita sorpresa, la inversión en el campo, el tema del seguro Senasa. El PLD fue que dio la mayor cantidad de seguro Senasa. ¿Cuántos hospitales fueron sometidos a un proceso de renovación y de remozamiento y de construcción de nuevas estructuras? El PLD. Ningún gobierno había intervenido tantos hospitales al mismo tiempo. El sistema, el nuevo modelo penitenciario, ¿cuántas cárceles del nuevo modelo construyó el Partido de la Liberación Dominicana? Hablemos de la economía. De la economía, este gobierno, a un mes de estar instalado, va al mercado financiero internacional, ofrece 3.800 millones de dólares en bonos y los oferentes le pidieron no 3.800, que estaban en disposición de comprar 9.000 millones de dólares, lo que habla muy bien de la economía dominicana, de cómo fue manejada. Entonces, la obra del PLD es muy sólida y esa obra del PLD
es la que va a traer de nuevo al Partido de la Liberación Dominicana al poder en el año 2024. No hay duda, Elpidio, que al igual que tú mencionas esas grandes realizaciones, según plantea, también conjuntamente con ella está asociada el deterioro de la marca PLD asociado a todo el tema corrupción. Y yo creo que es innegable que hoy día la marca PLD está seriamente afectada. Resultado de eso tiene que ver mucho también con la derrota. Claro, tú no puedes enterrar líderes ni matar organizaciones. El futuro se encarga de eso y la historia. Pero el principal desafío del PLD, aparte de superar y recuperar la confianza, cuenta el PLD hoy día con un liderazgo capaz de encarnar las aspiraciones de la gente, tomando en cuenta que ya Leonel no está, que hasta hoy el expresidente Danilo Medina no tiene posibilidades jurídicas de volver a la presidencia, por lo tanto no puede encarnar el liderazgo electoral del partido. ¿Quién será la figura que logrará reconectar con la gente? Creo que el gran desafío del PLD justamente anda en esa dirección para saber si en el 24 o 28 o 32 vuelve al poder. Mira, Junior, el PLD es una institución. El PLD no es un hombre. El PLD fue construido. Eran dos, parece, nada más. El PLD fue construido y fue diseñado para que sobreviviera a sus líderes, comenzando con Juan Bosch. El primer candidato presidencial del PLD durante varios periodos lo fue el profesor Juan Bosch. Después de Juan Bosch, el candidato presidencial de la organización lo fue Leonel Fernández. Después de Leonel lo fue Danilo Medina. Y ahora el PLD va a elegir otro candidato. Y eso habla muy bien del PLD como institución. Otros partidos que se aferraron a líderes caudillistas prácticamente han desaparecido porque esos partidos se hicieron a imagen y semejanza de un hombre y no han podido recuperar las simpatías porque no fueron diseñados para ser instituciones, sino para vivir a la sombra de una persona. Y el PLD no fue diseñado para estar a la sombra de un dirigente, de un caudillo, de un líder, no. El PLD en distintas etapas de su historia tendrá un líder y tendrá candidatos. Pero la marca PLD como PLD se va a mantener y va a trascender el tiempo porque el partido fue diseñado para que girara no en torno a un hombre, sino en torno a organismos, que a nadie le quepa la menor de las dudas en ese sentido. Pero justamente parte de la crítica es que eso no está funcionando, los organismos del partido, que el partido cada vez fue menos célula viva y más célula muerta, para acuñar el viejo concepto. El comité político en 2 meses se ha reunido más de 7 veces. El comité central se reúne. Ahí estamos celebrando el Congreso para hacer correcciones en los organismos de base. El PLD es una organización vigorosa, es una organización fuerte. El PLD está diseñado para sobrevivir a todos sus líderes y a todos los que han sido sus candidatos. Esa es la realidad. Así, siguiendo ese mismo criterio, fundó Juan Bosch el PRD. Y el PRD durante largo tiempo funcionó como una institución por encima
de sus dirigentes. Y el PLD va en esa dirección también. Esa es la verdad. He visto, don Elpidio, no sé si estrategia del comité político de postergar lo que es la Secretaría General del PLD y la presidencia del PLD. No sé si al final del Congreso tendremos algunos resultados de si se van a someter estos organismos al escrutinio de las bases para ser renovados o sustituidos los actuales, porque me imagino que hay que renovar la Secretaría General y algunas secretarías que ya pues han terminado su tiempo, los incumbentes. ¿Cree usted que eso se logre ahora o se postergue ya al año 2022? Porque creo que el 21, el 21 debe ser el año más adecuado. Giovanni, el Congreso inició este domingo y termina en diciembre, fecha en la que se fundó el PLD, y en esa oportunidad, para diciembre, será presentado el nuevo presidente del partido y el nuevo secretario general de la organización, conjuntamente con los nuevos miembros del comité político y los nuevos miembros del comité central. ¿Qué tanto habrá un proceso de renovación? ¿Qué tanto impacto evalúan ustedes ya fuera del proceso electoral inmerso en su Congreso? ¿Ha tenido la salida de antiguos compañeros de todos los niveles de organización, comité político, comité central, intermedio, de base? ¿Cómo ha sido eso, Elpidio? Mira, nosotros lamentamos y nosotros no queremos que nadie abandone el partido. Eso no lo queremos. Pero después que alguien toma una decisión, ya tú tienes que respetarlo. Y entonces nosotros lo que estamos procediendo es a respetar la decisión que tome cada quien, pero lo estamos reemplazando. En términos numéricos, ¿es importante lo que se ha ido? Por cada militante que se vaya, vamos a buscar 10 personas de la sociedad dominicana que desee organizarse en el Partido de la Liberación Dominicana. Y así vamos generando un cambio en la organización. Esa es la realidad. Pero el que se fue, lo lamentamos. En el pasado, otros se fueron y después volvieron. Franklin se fue del PLD en una oportunidad y volvió. Rafael Alburquerque se fue del PLD y volvió. Y te puedo mencionar mucha gente que se fue del PLD y después volvieron. Y volvieron con más rango al PLD. Eso es lo grande del caso. Parte de la vida, parte de la vida política, don Elpidio. Nos quedan unos minutos, don Elpidio, y me gustaría aprovechar ya estos 3, 4 minutos que nos quedan para perspectiva del gobierno actual, del gobierno del PRM y del licenciado Luis Abinader, perspectiva inmediata, cómo usted ve el manejo, creo que hablamos tras bastidores, del manejo del gobierno actual, los funcionarios. ¿Entiende usted que seguirá esa luna de miel ya en lo que queda de estos 100 días o el PLD comenzará a enfrentar sus legisladores, sus dirigentes, cualquier tipo de denuncia que haga el partido de gobierno en contra del otrora partido? Mira, el Partido de la Liberación Dominicana, que es un partido acostumbrado a gobernar, estamos hablando de que de los últimos 24 años, el PLD ha sido gobierno durante 20 años. Y el PLD sabe lo que es gobernar. Por eso el PLD, interpretando las especiales circunstancias que afectan a la sociedad dominicana, decidió darle la luna de miel, los meses que se le dan al gobierno para que se instale, para que defina sus políticas públicas, para que tome sus decisiones. Y aún el PLD, respetando la luna de miel, recibe una andanada de ataques del presidente de la República y de sus funcionarios. Y aún con todos esos ataques, el PLD reacciona con cautela, reacciona con mesura, reacciona con tranquilidad. A mí me parece
que uno de los grandes errores que durante el proceso de luna de miel e instalación de este gobierno se cometió fue mandar escondido en el presupuesto un paquetazo fiscal que se sabía que tan pronto llegara al Congreso iba a ser descubierto por la opinión pública. Y la reacción de la población, sobre todo la reacción de la clase media, fue muy fuerte y afectó las simpatías y la popularidad del gobierno. Todos los gobiernos, cuando se instalan durante el tiempo de su luna de miel, lo que hacen es aumentar las simpatías, porque están en un periodo donde la oposición no los ataca y donde ellos se van consolidando, presentando las decisiones que ellos van a tomar como sus pilares para gobernar. Pero al parecer, los tecnócratas que elaboraron el presupuesto aconsejaron mal al presidente de que aprovechara su nivel de popularidad y tratara de aprobar, de que el gobierno le aprobara, de que el Congreso le aprobara un paquetazo fiscal. Ellos no se imaginaban cuál iba a ser la reacción de la clase media y la reacción de la población a ese intento de querer subirle los impuestos a las personas que están agobiadas, porque la gente está agobiada, agobiada del encierro, agobiada del toque de queda, agobiada de la crisis económica que ha generado la pandemia, agobiado por la depresión que genera el miedo al coronavirus, y encima de ese cóctel explosivo, entonces les dicen que le van a aumentar los impuestos. Entonces la gente reaccionó y la popularidad del gobierno sufrió una merma importante en este trayecto. Don Elpidio, gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación y compartir con el público de Cerrando la Noche. Complacido, muy complacido. Señores, bueno, con mucho gusto y a sus órdenes siempre. Gracias. Señores, conversamos con el diputado Elpidio Báez, diputado por el Partido de la Liberación Dominicana, circunscripción número 3, Distrito Nacional. A ustedes gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y un servidor, Giovanni Almonte, les deseamos feliz resto de la noche y hasta mañana. Buenas noches.